Audiolibro, Mi maravilloso hombre lobo 2. Capítulo 1. Maldito vínculo de parejas. Bianca Robles nunca se había tomado nada en serio en su vida. Para ella, todo era diversión y disfrute. Hasta que conoció a ese hombre, musculoso, alto y, sobre todo, hermoso. Desde ese día se propuso que, tarde o temprano, sería suyo. Sin embargo, parecía que para él ella tenía una enfermedad contagiosa, pues cada vez que intentaba acercarse, él se alejaba de inmediato. Pero, cuando era ella quien se apartaba, él la buscaba con la mirada. Sinceramente, no sabía qué hacer con aquella situación. Lo cierto era que aquel humano le gustaba mucho más de lo que pensaba, y con él quería demostrarle a su familia que sí podía romper la maldición impuesta por la diosa Luna a todas las mujeres de su linaje. Siempre había soñado con encontrar al amor de su vida, a ese hombre que con solo una mirada le hiciera sentir un deseo verdadero. No solo para probar que era inmune al vínculo de pareja, sino también para desafiar el maldito destino que la diosa Luna le había impuesto en contra de su voluntad. Desde que supo que tenía una pareja destinada, lo único que quiso fue elegir su propio camino. Bianca deseaba encontrar a alguien que la amara profundamente, pero que ese amor no naciera de un vínculo forzado ni de una maldición impuesta desde su nacimiento. Nunca pidió ser atada a ninguna de las razas creadas por la diosa Luna, y mucho menos a aquellas que casi destruyeron su linaje familiar. Ahora, al ver cómo su prima Priscila había logrado romper la maldición, aquella que dictaba que solo podían sentir deseo carnal al encontrar a su compañero destinado, estaba más segura que nunca de que ella también podía conseguirlo. Estaba decidida a encontrar a un humano, amarlo de verdad y entregarle su corazón. Y su primera vez. Porque, aunque todos creían que era la única en la familia que no había sido afectada por el vínculo de pareja, la verdad era otra, ya que siempre supo fingir muy bien. Les presentaba hombres con los que simulaba tener relaciones amorosas, haciéndoles creer que podía estar con quien quisiera, sin que aquel lazo se lo impidiera. Pero la realidad era cruel. Cada vez que uno de esos hombres intentaba tocarla, una repulsión profunda se apoderaba de ella. Las ganas de vomitar eran tan intensas que, en una ocasión, ni siquiera pudo contenerse. Todos malinterpretaron aquella escena, creyendo que estaba embarazada, cuando en realidad era su cuerpo rechazando lo que su alma jamás aceptó. Le hubiera encantado que las cosas fueran distintas, pero por culpa de ese maldito vínculo todas las mujeres del linaje Robles habían tenido que conservar su pureza. A menos que encontraran a su verdadera pareja. Y hasta ahora, solo unas pocas lo habían logrado entre los escasos sobrevivientes de su raza o entre los magos que quedaron tras el ataque de las demás especies. Si entre ellos no estaba su compañero destinado, entonces no había alternativa, debían permanecer vírgenes para siempre. Un ejemplo claro era su tía Abril, que ya contaba con 1000 años y aún guardaba su primera vez. Por lo que parecía, su compañero estaba entre las razas traicioneras, lo que significaba que su único destino era vivir soltera por el resto de sus días. Por eso Bianca estaba convencida de que la diosa Luna, al crear esos vínculos, lo había hecho como una cruel burla para ellos. ¿Quién, en su sano juicio, entrelazaría su alma con su enemigo? ¿Con aquellos que alguna vez quisieron exterminarlos? Aceptar algo así solo podía ser de locos. O de suicidas. ¿Quién les aseguraba, a su raza, los elfos, magos, que al aceptar ese destino impuesto, ese supuesto compañero no los traicionaría y acabaría con sus vidas? O peor aún, todas las razas sabían del inmenso poder que corría por la sangre de su linaje. Lo mejor que había hecho su tatarabuela, la reina Minerva, había sido bloquear esos malditos vínculos de pareja. Pues ella jamás estaría dispuesta a unirse con alguna de las razas que habían masacrado a los suyos. Y si hubiera tenido la oportunidad de acabar con todos esos linajes, lo habría hecho sin pensarlo 2 veces. Pero la diosa Luna no era tonta. Sabía mejor que nadie lo oscuro que era su corazón y por eso nunca le otorgó ningún don especial. Porque, si le hubiera dado aunque fuera un mínimo de poder, ya habría arrasado con todos aquellos que consideraba sus enemigos. Con Bianca Robles nadie jugaba, sin importar que todo hubiera ocurrido mucho antes de que ella naciera. Ella no era tan pacífica como su bisabuela ni como el resto de su familia, que preferían dejar todo en manos de la diosa Luna, esa misma que parecía ignorar sus oraciones. Desde que tuvo conciencia de quién era, le había suplicado que le permitiera romper aquel maldito vínculo. Que le diera la libertad de amar a quien quisiera y no estar atada a un compañero predestinado. Alguien que quizá había participado en la masacre de sus antepasados.
Pero sus súplicas nunca fueron escuchadas. Aún así, Bianca seguía creyendo que, en algún momento, la diosa la escucharía. Por eso salió con tantos hombres humanos, intentando forzar una conexión que pudiera romper ese estúpido lazo. Nada funcionó, hasta que lo conoció a él, el mejor amigo de su cuñado. Desde la primera vez que lo vio, aunque solo fuera a través de la pantalla del teléfono, su corazón latió con una fuerza descontrolada. Por eso le pidió a su prima que se lo presentara. Sin embargo, ella le advirtió que, por su propio bien, se mantuviera lejos de ese hombre. Pero Bianca nunca obedecía. Si ese humano era el único capaz de despertar su deseo sexual, haría lo que fuera por tenerlo. Incluso si tenía que vender su alma al mismísimo demonio. Lo haría, con tal de poseerlo. Capítulo 2. Tomar el control absoluto. Por su parte, para Brando, mantenerse cuerdo desde que supo que Bianca era su verdadera compañera era casi imposible. Cada vez que la tenía cerca, su lobo le taladraba la mente, exigiéndole marcarla de una vez por todas como suya. Sin embargo, el hombre que habitaba en él no podía permitirlo. Sabía mejor que nadie que, si lo hacía de la manera en que su lobo lo deseaba, podía llegar a traumatizarla de por vida. Lo único que lo mantenía en equilibrio era su fe en la diosa Luna. Confiaba en que ella no le habría dado una pareja a la que no pudiera marcar, ni amar como debía. Pero, aún así, se estaba muriendo de desesperación al no poder hacer nada. Y todo por culpa de esa maldita bruja. Al enterarse de que ahora esa misma bruja era la líder de su raza, y además de recordar el trato que tenían las brujas con su alfo, la furia lo consumía. Ahora debía verla como una aliada y no como una enemiga, aunque no podía vengarse por todo lo que le había hecho en el pasado. Cada vez que recordaba lo que aquella mujer le hizo pasar a su compañera, le daban unas ganas inmensas de estrangular L.A. con sus propias manos. Si no hubiera sido por ese maldito hechizo que lo convirtió en un perro, en ese momento estaría disfrutando de las mieles con su pareja destinada. Y no sufriendo al verla bailar con otros lobos, demasiado cerca para su gusto. En ese instante, sintió un deseo salvaje de acabar con todos los que se atrevían a acercarse a Bianca. Si no fuera por respeto a su alfo, ya habría demostrado a quién pertenecía ella. Se preguntaba una y otra vez por qué tenía que sufrir de esa manera, y su lobo estaba incluso peor, descontrolado, sin entender razones. Para él, lo natural era reclamar a su compañera, marcarla y hacerla suya. Y eso era todo lo que deseaba. Por ese motivo, su lobo quería tomar el control de su cuerpo y marcarla sin consentimiento. Pero Brando no podía permitir que eso sucediera, y menos sabiendo que aquel trauma había sido provocado por él. Tenía que soportar su propio dolor y ayudarla a sanar, aunque muriera en el intento. Sin embargo, ¿cómo cumplir con esa promesa, si ningún lobo había sido preparado para una prueba como la suya? Cada vez que su lobo aullaba de desesperación al verla cerca de otro macho, sentía que la cabeza le iba a estallar. Era una completa locura, y por más licor que bebiera, nada lograba calmarlo. Al contrario, el deseo de hacerla suya frente a todos, de no soltarla hasta verla llevar a sus cachorros en el vientre, se hacía más insoportable. Sin saber qué hacer, le suplicaba con devoción a la diosa Luna. ¿Por qué le enviaba una prueba tan difícil? Se suponía que esas pruebas eran para los mejores guerreros. Pero, de todos los lobos de la manada, él era el más débil cuando se trataba de sentimientos. ¿Acaso la madre Luna no veía lo difícil que era todo para él? Y por parte de Bianca, parecía que no quería ayudarlo en lo más mínimo. En ese instante, la vio mover las caderas al ritmo de la música, rodeada de lobos que se morían por tenerla en sus brazos. Ella sonreía, disfrutaba, como si estuviera encantada de ser deseada por ellos. Esa visión lo destrozaba. Apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron y se mordió los labios hasta saborear su propia sangre. Tenerla tan cerca y, al mismo tiempo, tan lejos, era peor que cualquier tortura física. Sentía que ella lo castigaba mentalmente, como si quisiera devolverle todo el daño que le había causado en el pasado. Y si era así, entonces prefería 1000 veces ser torturado físicamente antes que verla bailar para otros, mientras él no podía hacer nada, salvo desear que ese baile fuera solo para él. De pronto, notó cómo su lobo comenzaba a tomar el control de su cuerpo. Al ver sus garras asomando, comprendió que debía huir de inmediato, antes de perder el control por completo. En ese estado, no podría detenerse y mucho menos protegerla de sí mismo. Sin pensarlo, salió corriendo, llevándose por delante a todos los que se interponían en su camino hacia la salida.
Una de esas personas fue su propia compañera, que cayó al suelo tras el empujón. Pero ni siquiera al verla tirada se detuvo, porque sabía lo que estaba a punto de suceder. Si se quedaba y se acercaba a ella, sería un completo desastre. Ya que su lobo no se conformaría con tocarla, la marcaría en contra de su voluntad y la traumatizaría aún más de lo que ya estaba. Y eso era lo último que él quería. De seguro, Bianca lo estaría odiando en ese momento, por haberla hecho caer delante de todos los invitados. Pero era eso, o permitir que su lobo la marcara frente a todos, sin pedirle consentimiento. Esa fue la primera vez que su lobo tomó el control sin permiso, una clara advertencia de que, por reclamar a su pareja, estaba dispuesto a todo, sin importar las consecuencias. Por lo menos, Marcos estaba buscando una solución a su problema. De lo contrario, Brando sabía que no podría resistir mucho más, pues ignoraba cuándo su lobo volvería a tomar el control y terminaría marcando a Bianca. Lo único bueno era que su parte humana aún podía contenerse, a diferencia de su lobo. Capítulo 3. La reencarnación de Afrodita. Había pasado un mes desde la boda de Priscila y Marcos. Bianca se encontraba en su habitación, furiosa consigo misma por haberse enamorado de aquel hombre frío y malgeniado, el mismo que la hizo quedar en ridículo delante de todos en el matrimonio de su prima. Se prometió que más adelante le cobraría lo que le hizo pasar ese día, porque en este mundo no había nacido la persona que pudiera humillar a Bianca Robles como lo hizo Brando. Y, si ya había nacido, podía darse por muerto antes de volver a verla. Ya se estaba preparando para su contraataque cuando volvieran a encontrarse, porque, por mucho que le gustara a aquel hombre, no pensaba dejarlo pasar. Siempre había creído que una mujer nunca debía permitir ningún agravio, y mucho menos de la persona que le gustaba. Porque, si se aceptaba una vez, habría una segunda, una tercera. Hasta convertirse en un número infinito de veces. Así que iba a cortar esa posibilidad de raíz. Y como ahora sabía que aquel tipo era el vicepresidente de la compañía FL, estaba segura de que, en cualquier momento, volverían a verse las caras. Lo mejor que podía hacer ese hombre era estar confesado, porque, de lo contrario, la pasaría muy mal en sus manos por haberla humillado delante de todos. No solo ignoró sus intentos de coqueteo, sino que además se atrevió a avergonzarla frente a toda su familia. Pensando en eso, se le ocurrieron varias formas de hacerlo pagar por lo que le hizo aquel día. Una de ellas era enamorarlo y, cuando estuviera botando las babas por ella, dejarlo por otro. Esa sería una muy buena venganza, y la más efectiva. Sin embargo, al pensarlo mejor, aquello podía ser una pésima idea, pues ese hombre le gustaba mucho más de lo que quisiera admitir. ¿Y si al final era ella quien terminaba llorando y rogándole por su amor? Porque, al parecer, aquel hombre era inmune a sus encantos. Ya que el día de la boda de Priscila había bailado muy sexy solo para que él la viera, sin embargo, no la miró ni un solo segundo. Se limitó a beber licor, y siempre muy lejos de ella, como si tuviera una enfermedad contagiosa. Eso era lo que más la enfurecía. Aún así, debía haber algo muy raro en él, porque en aquel momento había liberado más feromonas de lo normal en un ser vivo, solo para que él pudiera oler su aroma y provocarlo. Y, aún así, no mostró la más mínima reacción, lo que la puso de muy mal humor. Hasta entonces no había conocido a ningún hombre que se resistiera a su belleza, y menos aún a las sustancias secretas que su cuerpo producía. Tanto era su poder sobre los hombres, que su abuela solía decirle que era la reencarnación de Afrodita. Ella era la única en su familia capaz de generar tantas feromonas de la nada, y ningún ser vivo se había resistido jamás a su encanto. ¿Cómo era posible que ese hombre no reaccionara ante nada de lo que hacía? A lo mejor estoy perdiendo mis encantos como mujer elfa, se dijo, mirándose al espejo. No obstante, al comprobar que seguía siendo una mujer hermosa, volvió a decirse, pero sigo teniendo un buen físico. Entonces su belleza no podía ser el motivo por el cual no le gustara. A menos que estuviera enamorado, o que ese machote fuera gay. Pensando de esta forma, concluyó que enamorado no podía estar, ya que si era así su prima se lo habría mencionado antes. Además, no se le vio hablar con ninguna mujer. Lo único que quedaba pensar era que, en realidad, a aquel hombre no le gustaban las mujeres, sino los hombres. Después de todo, ese día sí lo había visto conversando con algunos de los chicos guapos que estaban presentes en la boda de Priscila. Cuando Bianca pensó en esto, de inmediato dio por confirmada su teoría, pues lo que había notado en él era un claro rechazo hacia todas las mujeres que intentaban acercársele.
Y ella era la prueba más evidente, pues ni siquiera le permitió dirigirle la palabra. Además, mujeres bonitas no faltaban en aquel pueblo. Bueno, tampoco tenía que exagerar, pues no eran tan bellas como ella, pero se podía decir que eran pasables según lo que uno imagina cuando escucha la palabra, hermosa. Después de confirmar que Brando era homosexual, gritó varias veces en su mente, mierda, mierda, porque tenía que ser de aquel modo. ¿Y cómo era posible que el único hombre capaz de despertarla sexualmente con una sola mirada fuese gay? Claramente, era un castigo de la diosa Luna, por haberla maldecido una y otra vez por ese ridículo vínculo de pareja. Tenía que haber una forma de traerlo de vuelta. Y de hacerlo gustar de las mujeres. Caminaba de un lado a otro, pensando, hasta que recordó que su tía Abril le había contado que una vez nació un mago capaz de revertir cualquier cosa. Y, cualquier cosa, tenía que incluir cambiarle los gustos a una persona, ¿cierto? Sin embargo, después de pensarlo, la idea no le agradó tanto, pues no iba a traer de vuelta a tremendo hombre, guapo, apuesto y con dinero, para que se convirtiera en un playboy. Eso sí que no, porque él solo podía ser suyo, y de nadie más. Además, aún estaba el asunto de la venganza por lo que le hizo aquel día. Pensando en eso, tomó su teléfono y llamó a su tía abuela, a ver si podía contactarla con aquel mago y que la ayudara con este tema. Pues estaba dispuesta a dar cualquier cosa a cambio de lo que quería. Capítulo 4. Un encuentro inesperado. Sin embargo, cuando su tía escuchó lo que quería hacer, le dio una mala noticia. Aquel mago ya había muerto. Además, no era como ella lo imaginaba, pues apenas poseía un poco de magia de reversión del tiempo, y solo por unos cuantos minutos, no más. Y para lo que Bianca necesitaba, hacía falta una cantidad de magia que nadie en su clan había tenido jamás. Ese era un poder que únicamente la Madre Luna otorgaba a su hijo favorito, y eso ocurría una vez cada 10.000 años. Dado que se trataba de un don extremadamente poderoso, pues revertir las cosas, o incluso el tiempo, a voluntad era demasiado para que alguien de estos tiempos pudiera poseerlo. Tras escuchar esas palabras, Bianca comprendió lo ingenua que había sido al pensar que semejante magia podía existir en este mundo. Porque, si realmente existiera, quien tuviera ese poder sería prácticamente invencible, tal como su tía lo había dicho. Entonces entendió que debía dejar ir al único hombre por el que se había sentido realmente atraída. Como dice el dicho, lo bueno dura poco. Lo mejor que podía hacer era enfocarse en su trabajo y dejar de pensar en tonterías. Y así lo hizo. Esa misma noche asistió a un foro empresarial. No tenía ganas de ir, pero este tipo de reuniones eran muy importantes y ella era la directora de marketing de la compañía y debía estar presente. Además, ahora que quería olvidar su mal gusto por los hombres, lo mejor era socializar. ¿Y qué mejor que estos eventos? Al menos, por unas cuantas horas, podría mantener la mente ocupada y olvidarse de aquel hombre. Pero su mala suerte fue tal, que el hombre de sus más profundos deseos también estaba allí. La sorpresa fue tan grande que no supo cómo reaccionar. Quiso correr a saludarlo, o mejor, darse la vuelta y marcharse. Se estaba comportando como una adolescente de 15 años en su primer enamoramiento. Luego se dijo, bueno, no tengo 15 años, pero sí es mi primer enamoramiento. Y todo por ese maldito vínculo de pareja con el que nací. Y, claro, todo era culpa de la diosa Luna. ¿Qué diosa iba a ser esa, si lo único que hacía era torturarla? Lo que Bianca ignoraba era que Brando estaba aún peor. Cuando la vio con aquel vestido ceñido al cuerpo, notó cómo muchos hombres admiraban su belleza, y estuvo a punto de transformarse para reclamarla delante de todos, solo para que vieran a quién pertenecía esa mujer que todos deseaban. Su lobo rugía por dentro, deseando destrozar a cada humano que se atrevía a mirarla con deseos carnales. Brando estaba en su límite. Echaba humo por la boca, la nariz y los oídos. Apretaba los dientes y se clavaba las uñas en las palmas de las manos para no cometer una locura. Todo empeoró cuando la vio abrazarse con un hombre. Al verla sonreír tan feliz con otros, casi se transformó allí mismo, en medio de todos, de no ser porque su asistente lo detuvo a tiempo. James había notado cómo sus dedos comenzaban a cambiar y su hocico a formarse. De inmediato lo arrastró hasta la terraza para que se calmara antes de que ocurriera una desgracia con tantos humanos alrededor. Lo que Brando no sabía era que Bianca sonreía solo porque no sabía cómo mantenerse de pie al tenerlo tan cerca. El lado humano de Brando logró calmarse, pero su lobo no. Lo único que quería en ese momento era montarla, hacerla suya y marcarla allí mismo, sin importarle las miradas.
Eso era precisamente lo que hacía tan difícil que el hombre lograra mantenerse en control. Y más aún al ver que Bianca no le ayudaba en nada. Ahora mismo, Brando libraba una batalla interna con su lobo, que intentaba apoderarse de su cuerpo sin permiso. Y conociéndolo, sabía que en cualquier momento podía hacerlo. Por eso debía abandonar aquella ciudad cuanto antes. Tener a Bianca tan cerca era un riesgo, pues su lobo podía cometer cualquier locura solo por marcarla, y él no podía permitirlo. Su trauma venía precisamente de haberla mordido en el pasado. Así que se dijo que, apenas llegara a casa, llamaría a Marcos para dejar todo lo relacionado con la empresa en manos de su asistente y marcharse cuanto antes a tomar posesión de la manada de Germán. Marcos ya le había pedido que se hiciera cargo de ella y expulsara a todos los fieles a su tío. Lo necesitaba allí, sobre todo ahora que el nacimiento de sus cachorros estaba cerca y no quería dejar sola a Priscila. Además, debía ser él, pues esa manada era la principal aliada de los Green. Y ahora que Germán estaba acabado, todos debían saber quién era su nuevo alfa. La idea no le agradaba, pues toda su familia había sido beta y él mismo fue criado para ser el beta de la manada Fuentes Lagos. Ahora tenía que aceptar que, de la noche a la mañana, se había convertido en alfa. Solo de pensarlo le recorría un escalofrío, era demasiada responsabilidad. Pero entendía que, si no aceptaba hacerse cargo de la manada de Germán, tendría que quedarse en la ciudad, lidiando con la empresa y con Bianca. Y estando tan cerca de ella, le sería casi imposible evitar que su lobo tomara el control y la marcara sin su consentimiento. Así que lo mejor era irse, tomar posesión de la manada divina y mantenerse alejado de su compañera, al menos hasta que Bianca dejara de temer a los animales y fuese capaz de aceptar su lado animal. Capítulo 5. La tercera niña de la profecía. Por su parte, Bianca, al ver cómo Brando la miraba con una expresión que parecía querer matarla, no sabía qué hacer ni entendía qué le había hecho para que se comportara así con ella. Hasta que vio cómo otro hombre lo arrastraba fuera del salón. De no ser por eso, seguro se le habría abalanzado encima o la habría humillado, como lo hizo en el matrimonio de su prima. Solo con recordar aquello, dio media vuelta y se fue. No quería seguir torturándose por un hombre que claramente no sentía el mismo deseo que ella. Al llegar a su apartamento, se puso a beber sin control, intentando encontrar la forma de lidiar con todo lo que le estaba pasando. Hasta que lo recordó, ¿cómo pudo olvidar lo que descubrió siendo apenas una niña? Recordó aquel momento en que su mascota la mordió y cómo sus padres y abuelos, al enterarse, quisieron matarla. Si no hubiera intervenido y cambiado sus pensamientos, la habrían asesinado sin dudar. Bueno, en realidad sí la mataron. Y, a pesar de lo que le había hecho y del miedo tan profundo que le provocaba, hasta el punto de entrar en pánico solo con oír su nombre, no quiso que muriera de esa manera. Entonces, algo dentro de ella se desbordó, y fue capaz de retroceder el tiempo. Cambió los pensamientos de su familia por otros más compasivos, y gracias a eso su mascota se salvó. Y por haber intervenido, le dieron otro destino y terminó en una perrera. Mientras los recuerdos le invadían, no pudo evitar preguntarse qué habría sido de aquel perrito. En fin, eso ya no importaba, por lo menos lo pudo salvar, aunque a costa de que ella odiara a todo tipo de animales y no permitiera que ninguno se le acercara. Pero ahora lo importante era que podía hacer la reversión con Brando, convertirlo en un verdadero hombre y cambiarle sus pensamientos para que solo la amara a ella. Hasta que ella se aburriera de él, lo cual era lo más seguro. Mientras pensaba en esto, no dejaba de repetirse cómo había olvidado que tenía el poder de interferir tanto en el tiempo como en la mente de los demás. En realidad, la Madre Luna sí que le había dado un buen poder y pensaba hacer buen uso de él. Ahora que lo veía con claridad, la diosa Luna no era tan malvada como había creído. Ojalá la perdonara por todo lo que había dicho de ella en el pasado, pues podría quitarle su don por tantos insultos que le había lanzado. Ya sabía por qué había olvidado por completo ese poder. Si lo hubiera recordado, su familia se habría enterado de que era la tercera niña de la profecía y la habrían cohibido de todo, obligándola a permanecer bajo resguardo, como lo hicieron con Priscila. Aunque a Priscila le dijeron que esa era la regla de oro de la familia Robles, Bianca sabía que solo era una forma de vigilarla y evitar que sus poderes se desbordaran nuevamente. Luego pensó que, así como tenía el don de retroceder el tiempo y cambiar los pensamientos de cualquier individuo, este poder también tenía su precio. Cuando recién se enteró, pensó que todo era un sueño y por eso pudo cambiar el destino de su mascota.
Sin embargo, ya siendo mayor, comprendió que podía indagar en los pensamientos de los demás. No le pareció raro, pues su familia poseía ese don. No obstante, al notar que, de la nada, había alterado la mente de un compañero de universidad, se asustó mucho. Enseguida recordó lo sucedido con su mascota. Fue entonces cuando entendió que lo del pasado había sido real, y que sí poseía aquel don de la diosa Luna. Y no solo uno, sino dos, revertir el tiempo y cambiar los pensamientos de las personas si así lo quería. Al pensarlo, se asustó, pero también se alegró, pues tenía en sus manos un poder inmenso que debía esconder de todos, incluso de su familia. No podía permitir que descubrieran que era la tercera niña de la profecía. Además, ahora que las otras razas sabían que los elfos, magos seguían vivos, si caía en manos de alguna de ellas estaría en peligro, ya que no era capaz de convertir su sangre en veneno como los demás elfos. Por eso siempre decía que la diosa Luna la odiaba, pues ni siquiera le dio ese mínimo donde transformar su sangre y defenderse. Sin embargo, ahora entendía por qué no lo tenía, porque había nacido con algo mucho más peligroso que el resto de su especie, el don de revertirlo todo, incluso los pensamientos y el tiempo mismo. Y ese poder, combinado con la capacidad de alterar la mente de otros, la volvía letal. Si alguna vez llegara a mezclarse con el veneno de la sangre élfica, podría matar en un instante, ella era como una bomba viviente. Y si no lograba controlarlo a tiempo, sería capaz de destruir a miles con tan solo un parpadeo. La sola idea era aterradora. Interferir en la mente de millones de personas al mismo tiempo era espantoso y la llenaba de un miedo profundo. Capítulo 6. 24:7. Bianca seguía perdida en sus pensamientos cuando recordó aquella vez en que había llegado al edificio de su apartamento y subió al ascensor junto a varios vecinos. Como apenas estrenaba sus poderes, entró sin querer en sus mentes al mismo tiempo. Pensamiento tras pensamiento desfilaba por su cabeza como si leyera un libro, línea tras línea, y sin darse cuenta comenzó a alterar esas ideas simultáneamente. Al inicio se sintió feliz con aquel nuevo don. Al principio no pasó nada, eran pensamientos simples, comunes, como los de cualquier humano. Sin embargo, al entrar en la mente de su vecino del lado, descubrió algo distinto, perturbador. Aquella conciencia estaba llena de maldad y perversiones. La curiosidad la llevó a internarse más en ese oscuro rincón, deseando entenderlo y, quizás, intervenir. Pero al llegar a su apartamento se perdió en esa mente enferma, quedando atrapada allí, incapaz de hallar la salida. Pasó más de 3 días prisionera entre pensamientos retorcidos. Aquel hombre había violado, matado y secuestrado, era un terrorista. Lo peor era que planeaba poner una bomba en el tren de la ciudad y acabar con cientos de vidas. Aunque en ese instante pudo cambiarle la idea, no logró salir de su conciencia. Ya había pasado demasiado tiempo sumergida en ese abismo mental. Cuando por fin escapó, habían transcurrido 3 días. Gracias a la diosa Luna, nadie en su familia lo supo. Ya que siempre había sido rebelde y apenas alcanzó la mayoría de edad, se había ido a vivir sola, de lo contrario habrían descubierto su don. Y como no quería que nadie lo supiera, terminó por olvidarlo. Estaba convencida de que le habría ido peor que a su prima, a quien apenas dejaban respirar por ser una de las niñas de la profecía. O incluso peor que a su tía abuela Abril, que con 1000 años aún seguía bajo el yugo de sus padres como si fuera una niña. Pensando en ello, se dijo que debía seguir ocultando todo a su familia. No quería convertirse en un canario encerrado en una jaula de oro. Ella no era como Priscila o su tía Abril, dispuestas a sacrificarse y arriesgar la vida por los demás. No, ni loca que fuera. Con ese don haría de todo, pero siempre en su beneficio. Al fin y al cabo, era lo bastante egoísta para pensar solo en ella y en su familia. Con esos recuerdos frescos, se tomó la última copa que tenía en la mano y se acostó, ya decidida sobre cómo lidiar con la frustración de su problema. Por otro lado, Brando recibió una llamada de Priscila, quien le informó que el rey mago esperaba verlo pronto. Tanto ella como su tía Abril le habían pedido proteger su mente, pues conocían bien a Bianca y sabían que intentaría indagar en sus pensamientos. Como Abril no tenía su número, fue Priscila quien le transmitió la advertencia. No querían que Bianca descubriera de esa forma que él era su compañero destinado, pues su trauma con los animales era tan profundo que incluso al oír mencionar alguna especie quedaba paralizada y temblaba de miedo. Brando pensó rechazar la oferta, convencido de que no volvería a verla y decidido a tomar posesión de la manada divina. Pero Priscila insistió, ya que le dijo que no conocía el alcance de su prima.
Había notado que Bianca se sentía muy atraída por él, seguramente por el vínculo que los unía. Por eso, lo mejor sería aceptar la ayuda de su tía abuela, quien rara vez se inmiscuía en asuntos ajenos, y lo hacía ahora solo por el cariño que sentía hacia Bianca. No quería que, al descubrir que la diosa Luna la había emparejado con la raza que más odiaba, volviera a blasfemar contra su creadora, como tantas veces lo había hecho. Al escuchar esto, Brando accedió y anotó la dirección que le dio Priscila para reunirse con el gran mago. Al día siguiente llegó al lugar acordado y descubrió una mansión imponente, protegida con más seguridad de la que jamás había visto. Definitivamente, si algo caracterizaba a aquella raza era la cautela. Dudaba que alguien pudiera entrar allí sin permiso. Mientras se perdía en esos pensamientos, los guardias lo dejaron pasar como si lo conocieran de toda la vida. Una vez dentro, lo condujeron al estudio donde lo esperaba el rey mago. Al verlo, éste le señaló un sillón para que se recostara y le ordenó: «Recuéstate y pon tu mente en blanco». Brando lo intentó, pero su mate invadía su mente por completo, pues se imaginaba a Bianca en la postura exacta en que su lobo quería marcarla. Ante esa imagen, su lobo aulló en aprobación y trató de tomar el control para buscarla y hacerla suya. El rey mago lo interrumpió diciéndole: «Si no logras vaciar tu mente, no podré realizar el conjuro que la proteja de intrusos. Si no puedes, intentaremos otra cosa, hipnotizarte y guardar solo los pensamientos de tu lobo en lo más profundo. Así, si mi bisnieta entra en tu mente, solo hallará tu faceta humana, nada más. Además, cuando Bianca intente invadir tu mente, me llegará una alerta inmediata. Entonces podré detenerla si logra atravesar las barreras que pondré en ti». Brando aceptó, pues desde que supo que Bianca era su compañera predestinada, no había podido sacársela de la cabeza. Ella vivía en su mente 24/7. Capítulo 7. La elegida de la diosa. Por otro lado, una hermosa bruja observaba todo lo que Brando hacía a través de su bola de cristal. Desde que lo maldijo convirtiéndolo en un lindo husky siberiano, le había colocado un seguidor mágico dentro de su piel para ver y escuchar todo lo que ocurría con él. Y aunque últimamente había estado ocupada con su coronación como líder de su raza, pues la anterior bruja mayor había muerto y, siendo ella la más poderosa, le correspondía sucederla, por eso no había tenido tiempo de vigilar a Brando. Pero ahora que retomaba su atención en él, se dio cuenta que había cambiado mucho. Antes no le gustaba estar en la gran ciudad y ahora, por lo que veía, se estaba haciendo cargo de todos los negocios de su manada. Y eso no le gustaba en absoluto, pues aquella niña que lo cuidó cuando estaba convertido en perro vivía en la ciudad, y Brando seguramente la estaría buscando para pedirle perdón por lo que le hizo en el pasado y, a la vez, recompensarla. Pensando en ello, no podía permitir que eso sucediera. Brando solo podía pertenecerle a ella, ese hombre lobo era su amor y toda su atención debía estar dirigida a ella y a nadie más. De ahora en adelante tendría que estar alerta para cuando encontrara a su compañera predestinada matarla antes de que él pudiera marcarla. Así podría quedarse con él. Todos sabían que un lobo solo marcaba cuando encontraba a su compañera destinada por la diosa Luna. Si llegaba a marcar a otra hembra antes de eso, aquella marca se desvanecía en cuanto encontraba a su verdadera compañera. Solo la marca hecha a la pareja predestinada perduraba por siempre y más allá de la eternidad. Por esa razón ella no había obligado a Brando a marcarla aún. Sabía que, si lo hacía antes de tiempo, todo su plan se desmoronaría cuando él encontrara a la elegida por la diosa. Desde que se enamoró de él, se convenció de que tarde o temprano sería suyo. Aunque Brando no lo supiera aún, ella ya tenía preparado un conjuro para matar a su mate e impedir que él la marcara. Luego usaría brujería para que Brando la marcara a ella. Y una vez marcada, él ya no podría marcar a ninguna otra loba. La única marca más fuerte que esa era la de su verdadera compañera. Pero Brando no tendría oportunidad de hacerlo, pues ella se encargaría de eliminarla antes de que eso sucediera. En ese momento estaba furiosa por todo ese protocolo y cónclave para elegir a la nueva sucesora. Todos sabían que ella era la más poderosa del clan, así que no entendía por qué tantas formalidades si, al final, igual la eligieron a ella. Si no fuera por eso, ya habría eliminado a la compañera de Brando hace mucho tiempo, pues apenas la noche anterior se había enterado de que él ya había encontrado a su mate. Pero, gracias a la diosa Luna, aún no era tarde para cortar el problema de raíz. No obstante, algo la inquietaba, ya que desde que Brando entró a aquella mansión no podía verlo ni oír lo que allí se decía, como si la casa estuviera protegida por una magia que su bola de cristal no podía traspasar.
Al recordar la batalla anterior donde murió su líder, revivieron en su mente todas las revelaciones, verdades ocultas salieron a la luz, como que los elfos y los magos aún vivían, y, sobre todo, el poder absoluto que poseía la luna de la manada Fuentes Lagos, al pertenecer a esas dos razas tan poderosas. De inmediato pensó que debía tratarse de una propiedad de los elfos magos, pues ese era el único poder capaz de bloquear su visión mágica. Debió haber llegado antes, así habría sabido qué planeaba Brando en ese lugar. Lo único que alcanzó a descubrir fue la conversación que él tuvo la noche anterior con la compañera del Alfa Marcos. Pensando en eso, decidió que debía concretar una visita a esa manada para descubrir quién era en realidad, la compañera destinada de su hombre lobo. Bueno, se dijo, ahora que soy la líder de mi clan, todo es más fácil. Sabía que esa manada tenía antiguos tratos con la bruja anterior, y pensó aprovechar ese vínculo para solicitar una reunión, supuestamente para continuar ese acuerdo. Pero en realidad su único objetivo era acercarse a Brando y robar la imagen de la mujer que era su mate. Lo que su bola de cristal le mostró la noche anterior fue que él regresaría pronto a su manada, para luego tomar posesión de la manada divina. Enseguida pensó, por ahora me quedaré vigilando la bola, hasta que por fin vea a Brando y me revele el rostro de su pareja, para matarla de una vez por todas. O mejor aún, convertirla en un reptil o en una cucaracha. Al pensar en ello soltó una risa desquiciada. Nadie sabía que había encontrado el libro oscuro, y ahora solo ella poseía hechizos para convertir a quien quisiera en lo que se le antojara. En ese oscuro libro halló conjuros tan poderosos que podían rivalizar con los dones de la propia diosa Luna. Y si ella lo quisiera, podría convertirse en la líder suprema de todas las razas. El poder estaba en sus manos, solo debía atreverse a usarlo. Desde la vez que convirtió a Brando en un dócil perro no había vuelto a abrir ese libro, pero ahora comprendía que era necesario hojear de nuevo sus páginas. Quizá allí encontraría el conjuro perfecto para transformar a la compañera de Brando y así evitarse tener que mancharse las manos por alguien tan insignificante como seguramente sería aquella loba. Capítulo 8. Un equipo de fútbol. Anastasia estaba concentrada, pensando qué haría cuando encontrara al amate del único hombre que había llamado su atención, cuando su asistente se acercó para informarle que alguien la esperaba en la entrada del pueblo. Por su olor se nota que es un lobo, dijo la bruja. Pero no quiso dar su nombre cuando se lo pregunté. Por un momento Anastasia pensó que quizás se trataba de Brando y se levantó de inmediato. Sin embargo, recordó que su bola le había mostrado hacía poco el lugar exacto donde él se encontraba, así que se dijo que no podía ser él. Entonces, ¿quién era ese lobo que preguntaba por su nombre verdadero? Para todos los de afuera, ella tenía otro nombre, el que les fue entregado por la bruja mayor, pero dentro del clan la llamaban Anastasia, su verdadero nombre. Como aquel sujeto no quiso identificarse, decidió salir a ver de quién se trataba. Al verlo frunció el ceño. Por su aspecto y su olor parecía un vagabundo. Se cubrió discretamente la nariz. Al parecer llevaba días sin bañarse. El rostro, cubierto de polvo, con la barba desordenada, le daba un aire aún más miserable. No entendía cómo un hombre en ese estado podía buscarla y, peor aún, saber su verdadero nombre. Así que, de inmediato, levantó una barrera para que aquel olor no afectara su sensible olfato y alzó la voz. Señor, ¿usted es quien dicen que me está buscando? El tipo, al escuchar su voz, se dio cuenta de que ya tenía a Anastasia frente a él. De inmediato levantó la mirada y le dijo, desesperado. Ana, tienes que ayudarme. Mírame cómo estoy, no sabes lo que me ha pasado. Llevo varios meses en el bosque, caminando sin rumbo fijo. Ni siquiera me atreví a meterme al río, solo para no ser encontrado por los lobos de mi primo. Anastasia se preguntó quién era aquel hombre que le hablaba con tanta familiaridad, así que le respondió con frialdad. No sé quién eres, ¿y por qué me hablas con tanta confianza? El hombre contestó con apremio. Soy Carlos, el hijo de Germán. Anastasia bajó su barrera y lo miró con más detenimiento antes de preguntar. ¿Pero por qué estás así? Recordó entonces que la manada de Brando había acabado con Germán y con todos sus aliados, la única manada que seguía en pie era la de los Green. Además, ahora la manada divina estaba custodiada por los lobos de la manada Fuentes Lagos. Pensando en esto, lo miró con más dureza y le dijo. Y sabiendo que eres un hombre lobo buscado por las autoridades de las razas. ¿Por qué viniste a buscarme? ¿Acaso quieres meterme en problemas? Carlos replicó de inmediato.
¿Acaso no recuerdas que tú estabas aliada con nosotros para destruir a la manada Fuentes Lagos y quedarte con ese beta de mierda? Dale gracias a la diosa Luna que nadie de tu clan descubrió tu traición. De lo contrario, ¿crees que ahora serías la destinada a dirigir a las brujas? Anastasia se quedó en silencio, calculando los pros y los contras de matarlo allí mismo o dejarlo con vida. Pensándolo bien, podría servirle para sus planes más adelante. No es eso, le dijo al fin. Solo que, si sabes que somos aliados, ¿cómo se te ocurre venir a meterme en problemas? ¿No ves que no tengo a dónde ir? Dijo Carlos con desesperación. Todas las manadas aliadas a Fuentes Lagos me buscan y quieren mi cabeza. La única opción que tuve fue venir a verte. Y pedirte que me ayudes a esconderme por un tiempo, hasta que logre llegar a la manada Green. Está bien, por ahora te puedes quedar conmigo, le dijo Anastasia, mostrándole el camino. Pero no puedes salir al bosque por ningún motivo. Ese lugar está custodiado por las brujas guerreras, y si ven a algún intruso, no dudarán en matarlo sin siquiera preguntarme. Y si lo hicieran, negaría nuestra relación 1000 veces y estaría solo. Si estás de acuerdo con este requisito, puedes quedarte. Carlos, sin objeción alguna, la siguió. Estaba completamente de acuerdo con todo lo que ella había dicho. Por su parte, Brando ya había hecho lo que tenía que hacer en aquella mansión y estaba a punto de irse cuando, de la nada, vio entrar a su compañera. En ese instante se quedó paralizado. La voz de su lobo retumbaba en sus oídos exigiendo que la marcara ya, o que, si él era tan cobarde para no hacerlo, lo dejara salir. Para su lobo, marcarla significaba sellar un vínculo sin retorno, y en parte tenía razón. Después de hacerlo no habría vuelta atrás. Su lobo estaba convencido de que, una vez marcada, ella tarde o temprano tendría que aceptarlos. Bianca, al notarlo, lo miró con una sonrisa coqueta y dijo: Mi querido Brando, ¿qué haces aquí? Se acercó con gracia, tomó su corbata entre los dedos y añadió: No me digas que viniste a verme. Aunque aún no te he perdonado por lo que me hiciste, al ver que viniste a buscarme podría hacer una excepción y perdonarte, dijo con una sonrisa insinuante. Dime que quieres estar conmigo y te aseguro que te trataré muy bien. Sabes, soy muy generosa con mis parejas. Al ver que él guardaba silencio, ella remató. ¿Verdad que no necesitas dinero? Porque lo tienes de sobra. Aún así puedo recompensarte de muchas otras maneras por estar conmigo. Por ejemplo, en la cama podría ser tu esclava sexual, y si lo deseas, hasta darte un equipo de fútbol. Con suplente incluido. Solo dime qué quieres, y lo haré por ti. Capítulo 9. Una simple humana. Tanto Brando como su lobo estaban al límite con aquel acercamiento de Bianca, y más aún cuando ella le ofreció convertirse en su esclava sexual. Eso ya era más de lo que podía soportar. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Retumbaba una y otra vez en su mente, mientras apretaba los puños con tal fuerza que se clavaba las uñas en la piel, hiriéndose. Si Bianca bajara la vista, vería que de sus manos comenzaba a brotar sangre. Bianca, al ver a Brando en aquella mansión, se alegró mucho, pues pensó que estaba allí por ella. Pero luego recordó que ese sitio casi no se usaba, salvo cuando su familia tenía reuniones importantes y no querían que nadie más supiera lo que hacían allí. Al pensarlo mejor, no entendía qué hacía Brando allí. Sin embargo, no le importó. Ese lugar era perfecto para hacer de las suyas y cambiarle el gusto a Brando, lograr que solo se fijara en ella. Pensando en eso lo jaló para llevarlo a la sala y así conseguir su objetivo, pero justo en ese momento vio acercarse a su tatarabuelo. De inmediato soltó a Brando y, en su mente, gritó varias veces. Mierda, mierda, casi me atrapan. No podía hacer nada con su bisabuelo tan cerca, pues el poder mágico del anciano era muy grande. Volvió en sí y, tartamudeando un poco, dijo: Bisabuelo. Para todos, aquel anciano era solo su bisabuelo. Bisabuelo, ¿qué haces aquí? Te imaginaba en la Sierra Morena con la bisabuela. ¿Cuándo volviste? ¿Y por qué no nos avisaron? En la madrugada, respondió el anciano. Y no quiero que nadie más se entere de que estoy aquí, así que manténlo en secreto. Incluso para tu abuela. ¿Estamos de acuerdo? Al decir eso le sobó el cabello como solía hacerlo cuando ella era pequeña. Pero al tocarla notó algo distinto en ella. De inmediato le preguntó con seriedad. Bianca, dime la verdad. ¿Has notado algo diferente en ti? ¿Algún destello de poder inusual o algo que no sepas explicar? Al tocarle la cabeza, el anciano percibió de inmediato el gran potencial escondido en lo más profundo de su ser, un poder que ni ella misma parecía conocer.
Bianca, al oírlo, respondió con un tono entre resignado y dolido. No, bisabuelo, ¿de qué me hablas? Ya sabes que, de toda tu descendencia, yo soy la más inútil. Ni siquiera soy capaz de convertir mi propia sangre en veneno. Por eso siempre viven preocupados por mí. ¿Acaso no lo recuerdas? Bianca se había olvidado de ocultar su poder frente a su bisabuelo. Para el rey mago o la reina Minerva era muy fácil detectar cualquier señal de magia en sus descendientes. En realidad no lo había olvidado, fue que, al ver a Brando, impulsivamente quiso probar su don en él, pues quería convertirlo en hombre de una vez por todas, mejor dicho, en el hombre de Bianca Robles. Maldita sea, se regañó por dentro, por tu calentura ibas a dejar al descubierto el poder que la diosa Luna te concedió. Ninguno de los dos había recordado que Brando estaba cerca. No fue hasta que Bianca volvió a pensar en él que se dio cuenta de que había revelado más de la cuenta delante de un humano. Con la mirada cargada de pánico, lo miró. Luego dirigió la vista a su bisabuelo y dijo: Bisabuelo, puedes irte a descansar. Yo me encargo de despedir la visita. Se acercó a él y en voz baja preguntó: ¿Será que entendió de lo que estábamos hablando? El rey mago la miró un instante, sonrió y dijo: ¿Tú no eres la que siempre dice que los humanos son tan estúpidos e incapaces de entendernos? Así que no te preocupes por él. Seguramente estará pensando cualquier otra cosa sobre nuestra conversación, menos en lo que realmente dijimos delante de él. Las palabras de su bisabuelo tranquilizaron a Bianca porque tenía razón, los humanos jamás comprenderían esa verdad. Y mejor que fuera así. Para ella, la única humana que se salvaba era la madre de Priscila, su tía, pues tenía un coeficiente intelectual demasiado alto para ser una simple humana. De ahí que su tío, apenas la vio, se enamoró de ella. Bueno, Marcos también parecía distinto, no parecía un humano cualquiera, su inteligencia se notaba. Pero eso no era lo importante ahora. Lo urgente era saber qué hacía Brando con su bisabuelo. De inmediato preguntó: Bisabuelo, a todo esto, ¿qué hace ese tipo aquí? Tú apenas tratas con humanos. Solo con la tía. El mago carraspeó, pues había olvidado cómo era Bianca en realidad. Para zafarse, miró a Brando y dijo: Te dejo para que sea ese humano quien te lo cuente. Ya sabes que estoy muy viejo y se me olvidan las cosas con facilidad. Pero no a ti, viejo mentiroso. Pensó Bianca con recelo. Su tatarabuelo tenía mejor memoria que todo su clan junto. De inmediato sospechó que había algo raro y no pensaba quedarse con la duda. Estaba a punto de entrar en la mente de Brando, pues sabía que intentar hacerlo en la del anciano sería imposible. Podría perderse entre incontables conjuros y trampas mágicas escondidas allí. Sin embargo, justo cuando comenzaba a deslizarse en los pensamientos de Brando, se detuvo. Con su bisabuelo tan cerca, ni en broma podía usar ni una pizca de su habilidad. Capítulo 10. Sangre azul. El rey mago, al notar aquella súbita oleada de magia tan abrumadora, se paralizó de inmediato y miró a su bisnieta con asombro. Aunque el poder solo duró un instante, no tuvo duda de que provenía de Bianca, pues nadie más de su descendencia se encontraba cerca. La observó con una mirada cargada de regocijo y le preguntó: Bianca, el bisabuelo quiere volver a preguntarte, ¿no has notado nada diferente en ti en estos últimos días? Bianca, que había alcanzado a detener a tiempo su incursión en la mente de Brando, respondió con un leve temblor en la voz. No, bisabuelo. Intentando sonar más firme, añadió: No sé qué es lo que crees haber notado, pero en mí todo sigue igual. Se acercó un poco más, bajó la voz y preguntó con cautela: ¿Qué estás presenciando ahora mismo? Al ver que el anciano permanecía en silencio, decidió no insistir. Por su parte, él estaba cada vez más convencido de que aquella señal de poder supremo provenía de Bianca. Sin embargo, tras unos segundos, solo dijo: No me prestes atención, quizá me confundí. Mejor subiré a descansar un poco. Cuando el rey mago llegó a su habitación, de inmediato se comunicó con su esposa y le contó lo que había descubierto. Le explicó también que se quedaría más tiempo, pues el asunto con Bianca era demasiado importante para marcharse. Sospechaba que ella podía ser la tercera niña de la profecía y, de ser así, la segunda profecía estaría a punto de cumplirse, dado que Bianca ya había encontrado a su compañero, aunque éste aún no la hubiera marcado. Prepararla con tiempo era fundamental para evitar que se repitiera lo sucedido con Priscila. La reina Minerva estuvo de acuerdo y le respondió que ella también iría, pues si Bianca era realmente la tercera niña, no podían permitirse ningún error.
Juntos no se les escaparía detalle alguno. Ambos guardaron silencio unos instantes, como sumidos en la reflexión. La primera en romperlo fue la reina Minerva. Viejo, ¿recuerdas cuando se nos otorgaron las 3 profecías? ¿Recuerdas las palabras exactas de la diosa Luna? No, respondió él. Bueno, estaba pensando que, si Bianca es la tercera niña, podría estar en mucho más peligro que Priscila en su tiempo. Ya sabes que Priscila fue vulnerable porque olvidó quién era y, por esa razón, se convirtió en blanco fácil para las otras razas. Sin embargo, Bianca sería el blanco perfecto para ser utilizada, ya que nació sin la habilidad de envenenar su propia sangre. Y lo más extraño es que su sangre ni siquiera es común. Nadie antes en este mundo ha nacido con sangre azul, como ella. Por eso la vigilé durante mucho tiempo, continuó la reina Minerva, pero con los años me di por vencida, pues la edad en la que debía manifestarse su poder ya había pasado. Entonces, si realmente es la tercera niña, esto es muy extraño. A menos que ya lo haya manifestado y nadie lo haya notado, ni siquiera ella misma. Porque si llega a ser la que hemos estado buscando, añadió, esa sería la única explicación de por qué ninguno de nosotros presenció su despertar. El rey mago frunció el ceño durante la videollamada y, con voz pensativa, dijo. Recuerdo que, al entregarnos aquella profecía, la diosa Luna mencionó que una de las niñas nacería con su poder más valioso, el de cambiar el tiempo y moldearlo a su antojo, igual que los pensamientos de todos los seres vivos en este mundo, tal como lo hacen los dioses. Entonces me pregunto, ¿será Bianca la dueña de ese poder? Guardó silencio y luego añadió con seriedad. Ya que Priscila posee el poder de la destrucción y Abril el de congelar todo a su paso, si Bianca es la tercera. ¿Podría ser ella quien heredó el poder del tiempo? Respiró hondo y continuó, preocupado. Si es ella, debemos tener mucho más cuidado que con las otras 2. A diferencia de Abril y Priscila, a Bianca nunca le ha importado lo que pase con el resto del mundo, mientras ella y su familia estén bien. Si el mundo se acabara, estoy seguro de que no movería ni un dedo para evitarlo. Y temo que ese poder podría volverla aún más egoísta. Antes de que su perro la mordiera, al menos amaba a los animales, pero desde aquel suceso también los odia. Por eso creo que será muy difícil lidiar con ella. ¿No lo crees tú también? Hizo una pausa y prosiguió con inquietud. Además, desde que conoció la historia de la aniquilación de los nuestros por parte de las otras razas, guarda un odio profundo contra quienes participaron en nuestra eliminación. Si el mundo estuviera en peligro otra vez, no creo que quisiera salvarlo como lo hizo Priscila en su momento. Más bien, usaría su poder para destruir a esas razas. Y eso sería un gran problema, porque todo lo que existe en este mundo fue creado con un propósito, y nada de lo hecho por los dioses puede eliminarse así como así. La reina Minerva estuvo de acuerdo con su esposo, pero respondió con calma. La diosa Luna es sabia en sus decisiones, y si quiso que la tercera niña de la profecía fuera Bianca, fue por una razón. Solo nos queda estar atentos a ella en todo momento, para poder guiarla cuando llegue su hora. Enseguida añadió. Viejo, no pienses en lo que podría hacer Bianca si llegara a descubrir ese poder. Más bien, mantente alerta. Hasta que yo llegue, no vaya a ser que sea ella quien lo descubra primero y no sepa qué hacer con algo tan grande en sus manos. Capítulo 11. Gritar en el infierno. Por el lado de Bianca, al ver que su bisabuelo ya se había marchado, miró a Brando y le dijo con firmeza. Será mejor que me digas qué hacías con mi bisabuelo, de lo contrario no te dejaré ir tan fácilmente. Brando, como siempre, solo pensaba en huir lo más lejos posible de su compañera. Estar a solas con ella lo asfixiaba, y ante aquella pregunta respondió con desgano. Si quieres saber, llama a tu prima y pregúntale tú misma. Fue por culpa de ella que estoy aquí hoy. Pero, al ver que Bianca no lo dejaba en paz, pensó para sí mismo. Será mejor inventarle algo rápido para poder irme. Necesito estar lejos de ella antes de que ocurra una tragedia. Entonces la miró de nuevo y dijo. Tu prima me pidió que pasara a recoger estas pulseras de protección para sus hijos. Gracias a la diosa Luna, aquel anciano había enviado esas pulseras a sus tataranietos. O lo que fueran para él los hijos de Priscila, pensó Brando. Bianca aceptó la explicación, y, así como Brando no soportaba estar cerca de ella, a Bianca también le resultaba frustrante tenerlo a un paso y no poder usar ni una pizca de su poder por miedo a que su bisabuelo la descubriera. Lo mejor era dejarlo ir. Ya después tendría la oportunidad de convertirlo en un verdadero hombre. Con ese pensamiento en mente, dijo. Entonces te puedes ir,
Nos veremos después. Eso era justo lo que Brando esperaba. Apenas escuchó esas palabras, salió corriendo del salón como alma que lleva el diablo, sin mirar atrás, pues su lobo ya quería marcar a su compañera. Bianca, al verlo huir de ese modo, se quedó boquiabierta, abriendo y cerrando los labios sin emitir palabra. ¿Será que me tiene miedo?, pensó, pero yo no soy tan severa como para que me tema. Aunque ya no importaba, podía correr cuanto quisiera, porque con el poder que la diosa Luna le había otorgado, ese hombre tarde o temprano sería suyo. Solo de pensarlo, se sonrojó. La idea de lo que haría con él en su primera noche juntos la hizo morderse el labio con tanta fuerza que se sacó un poco de sangre. Aunque virgen por culpa de aquel vínculo impuesto por la diosa Luna, Bianca no era precisamente inexperta. Después de todo, tenía bastante formación, viendo videos triple X no había de qué preocuparse cuando llegara la ansiada noche de pasión con Brando. Entonces recordó que, una vez más, había insultado a la diosa por ese vínculo. De inmediato pensó que quizá aquella pequeña herida era un castigo. Al instante, alzó la vista y murmuró: Diosa de mi corazón, no tomes en serio mis palabras, y por nada del mundo me quites el don que me diste. Recuerda que lo que se da, no se quita. Porque si lo haces, en el infierno gritas. Luego reflexionó: bueno, eso de gritar en el infierno estuvo de más, ¿cierto? Ya que esos seres jamás pisarían un lugar así. Tampoco tomes en serio lo de gritar en el infierno. Ya sabes cómo soy, así que, por favor, perdóname esta vez. Te prometo que siempre te alabaré. Bueno, tampoco lo tomes tan literal, porque devota, lo que se dice devota, no lo soy, ¿verdad? Suspiró y añadió mirando hacia arriba: mejor hagamos como si no hubieras escuchado nada de lo que dije antes. Tú sigues con tu vida divina y yo con la mía. Claro, con mis poderes intactos, porque eso sí es lo único que no me puedes quitar. ¿De acuerdo? Al no recibir señal alguna, volvió a hablar. Bueno, como no respondes ni veo nada raro alrededor, doy por hecho que estás de acuerdo conmigo. Hizo una ligera reverencia y agregó: así que, Chaito, mi diosa hermosa, bella y divina de la casa. Me voy, que tengo cosas más importantes que hacer. Se corrigió de inmediato. Bueno, no más importantes que hablar contigo, claro, pero importantes para mí. Al darse cuenta de lo mal que sonaban sus halagos, rió con amargura. Ser amable con la diosa nunca había sido lo suyo, y mucho menos después de pasar la vida insultándola. Mejor me voy antes de seguir embarrándola contigo, no vaya a ser que me quites mis recién estrenados poderes antes de usarlos. Sin perder más tiempo, Bianca se dirigió al sótano. El verdadero motivo de su visita a la mansión era buscar entre los libros antiguos alguna respuesta sobre los dones que ahora poseía. Pero solo encontraba referencias a las habilidades comunes de su gente, nada que explicara lo que realmente le ocurría. Estaba a punto de cerrar los libros, frustrada, cuando escuchó a sus espaldas la voz de su tatarabuelo. ¿Qué buscas en esos libros que llevan décadas sin abrirse y están cubiertos de polvo? Capítulo 12. Una maldita bruja. En ese instante, Bianca se volteó de inmediato, un poco asustada, pues se había olvidado por completo de su bisabuelo. Ahora, ¿qué le diría a aquel anciano que difícilmente se dejaba engañar por nadie? Mentalmente se repetía una y otra vez: mierda, mierda, mierda. Se levantó de la silla donde estaba sentada y dijo: bisabuelo, solo estoy buscando algo que me ayude a comprender un sueño que tuve. El anciano se sobó la barba, pensativo, y respondió: ¿y por qué viniste a buscar en estos libros en vez de preguntarle al mago que predice los sueños? Bisabuelo, tú sabes que no me gusta depender de nadie. Además, la última vez terminé peleando con ese viejo por lo que me dijo, y no quise saber más de sus lecturas. Por eso lo estoy haciendo yo misma, contestó Bianca, a la defensiva. El rey mago la miró con curiosidad. Dime qué soñaste, a ver si puedo ayudarte. Creo que ese sueño debió de ser muy real para que tú estés tan preocupada. Bianca, al ver que su bisabuelo le creía, sintió cómo su mente volaba buscando desesperadamente una historia que sonara convincente. Por un momento se quedó en blanco, hasta que al fin encontró la idea perfecta. Bisabuelo, dijo con aparente sinceridad, soñé que encontraba a mi compañero. Pero él se negaba a estar conmigo. Eso me asustó mucho. Tú sabes lo que significa, para nosotras, las descendientes de elfos, magos, sería una condena a la soledad eterna. Vivimos más que los demás. Y si el vínculo no se concreta, podríamos terminar quitándonos la vida con nuestras propias manos.
Y si eso ocurre, no tendríamos derecho a reencarnar jamás, porque habríamos renunciado a nuestra existencia por voluntad propia. El anciano la observó con atención. Al escuchar sus palabras, y al relacionarlas con el rechazo de un compañero, comenzó a inquietarse. Tal vez los sueños de Bianca no eran simples fantasías, sino visiones de su destino. Se preguntó si aquel sueño tenía que ver con el don prometido por la diosa Luna. Sin embargo, algo no encajaba, la oleada de poder que había sentido en Bianca no correspondía a un simple don. Entonces preguntó, ¿y no has sentido algo por alguien inesperado, algo que no puedas explicar? Tal vez ya conociste a tu compañero y no te has dado cuenta. Quizás por eso soñaste con esto. De inmediato, a Bianca se le vino Brando a la mente, pero enseguida descartó la idea. No, él no podía ser. Si la diosa Luna le hubiera asignado un humano como compañero, lo habría sentido al instante, tal como ocurrió con Priscila y su tío. Así, su vida se alargaría para morir junto a él, compartiendo destino hasta el final de sus días. Segura de que Brando no era su compañero, respondió con calma. No, abuelo, nada aún. Si lo hubiera encontrado, tú y la reina ya lo sabrían. Creo que aquel sueño solo fue una confusión. O tal vez una señal. Quizás un aviso de que mi compañero está por aparecer, y que pronto lo tendré frente a mí. Antes de que el anciano pudiera seguir indagando, Bianca se apresuró a añadir. Mejor me voy, así puedes descansar. No quería sentir más la mirada inquisitiva de su bisabuelo sobre ella, mucho menos con el poder que intentaba ocultar. Sin embargo, cuando ya recogía sus cosas para marcharse, él la detuvo y le pidió que lo acompañara durante los días que estaría en la ciudad. Le explicó que era la única que sabía de su presencia y quería compartir tiempo con ella. Bianca se quedó paralizada, sin saber cómo librarse. Si permanecía demasiado tiempo a su lado, terminaría descubriendo lo que tanto ocultaba. Finalmente, pensó rápido y respondió. Está bien, bisabuelo, pero primero iré a mi apartamento a recoger unas cosas, y luego regreso para quedarme contigo. Era la única manera de salir de la mansión. Una vez fuera, lo llamaría para decirle que surgió un imprevisto y no podría volver. Además, avisaría a sus abuelos, padres y tíos de que él estaba en el país, librándose así de la obligación de acompañarlo. Con esa idea en mente, se despidió prometiendo regresar más tarde. Por su parte, Brando, apenas llegó a su residencia, se despojó de la ropa. Aquella mansión estaba rodeada por un bosque inmenso al que solo su gente tenía acceso. Dejó salir a su lobo y corrió como un desquiciado, buscando que el cansancio le ayudara a dejar de pensar en Bianca. Pero en su mente solo aparecía una imagen, Bianca, entregándose a él, mientras la marcaba en la mejor de las posiciones, como solo los lobos saben hacerlo con sus compañeras. Diablos, gruñó entre dientes, estas imaginaciones me están volviendo loco. Tras agotarse de correr en su forma de lobo, volvió a la humana y decidió regresar a la manada. Pero al llegar a Fuentes Lagos, se topó con aquella maldita bruja. Brando no entendía qué hacía en su territorio. Aunque su clan era aliado, ella tenía prohibida la entrada y mucho más, acercarse a él. Entonces se preguntó qué había pasado para que Marcos la dejara entrar como si nada. Capítulo 13. Mi primera elección. En ese instante, Brando, al ver que ella se acercaba, dio media vuelta y caminó con rapidez hacia el edificio de la manada. Quería preguntarle a su alfa qué hacía esa maldita bruja allí, porque ahora que sabía que Bianca era su compañera, la deseaba aún más lejos de él. Solo escuchaba su voz detrás, cargada de sarcasmo, diciéndole que no le tuviera miedo, que ella no mordía, invitándolo a recordar los viejos tiempos y asegurando que lo había extrañado demasiado. Sin embargo, Brando no se detuvo, ya que sus palabras no le afectaban en absoluto. Al llegar al edificio, ordenó al portero que no la dejara entrar hasta que hablara con Marcos. Cuando estuvo frente a su alfa, ni siquiera lo saludó, pues estaba furioso. Marcos no era solo su alfa, sino que también era su mejor amigo, y sabía perfectamente todo lo que esa bruja le había hecho en el pasado. Y ahora no se trataba solo de él, sino del dolor de Bianca. Por culpa de esa mujer no podía marcar a su compañera como deseaba. Por eso, lo primero que dijo al entrar fue: no puedo creer que hayas dejado entrar a esa bruja en nuestros territorios. Tú mejor que nadie sabes lo que le hizo a Bianca, así que no la quiero cerca. Y menos ahora que por fin encontré a mi compañera destinada. Brando nunca antes había mostrado enojo hacia su alfa, como todos en la manada, le tenía un profundo respeto.
Sin embargo, por encima de todo estaba la seguridad de su compañera, y para un lobo su pareja es lo más sagrado, incluso más que su propia vida. Marcos lo sabía bien, y por eso Brando no entendía por qué la había dejado entrar. Marcos lo escuchó en silencio hasta el final, luego lo miró y respondió. Me imagino que aún no te has dado cuenta, o si lo sabes, no lo recuerdas, ya que después de mi matrimonio te fuiste a hacerte cargo de la compañía. Tras nuestra última batalla, la bruja mayor cayó gravemente herida. Nadie podía curarla en ese estado, pues sus hechizos podrían afectar al sanador e incluso matarlo. A pesar de los conjuros que intentó con su débil cuerpo, no logró salvarse. Ni siquiera el tiempo en aquel estado de pena le sirvió. Simplemente murió. Ahora, quien quedó en su lugar fue Anastasia, y justamente está aquí por eso, porque quiere que sigamos con nuestro acuerdo. Pero no te preocupes, ya lo rechacé. Por nada del mundo tendría una alianza con una bruja que practica magia negra y que es capaz de arrasar con todo con tal de lograr su propósito. Brando, al escuchar a su alfa, se tranquilizó. Entonces recordó que ahora era Anastasia quien comandaba el clan de las brujas. Al salir del estudio, percibió su olor aún fuerte y se dio cuenta que aquella bruja había estado allí y acababa de marcharse. De inmediato la siguió, temiendo que hubiese escuchado la conversación y pensando que podría intentar dañar a su compañera. Sabía lo desequilibrada que estaba y no permitiría que lastimara a Bianca. Cuando la encontró, le dijo con voz firme. Será mejor que te quedes donde estás. De lo contrario, no respondo por tu vida. La bruja se detuvo, sonriendo con malicia, y contestó. Sabes que no puedes hacerme nada dentro de tu territorio. Si lo haces, mi clan peleará hasta la muerte para vengarme, y eso no nos conviene a ninguno de los dos. Ya que habría demasiadas muertes en ambos bandos. Además, creo que aún no conoces todo mi poder, ¿cierto? No me subestimes, mi querido lobito. Porque, aunque te quiero, me quiero más a mí, y siempre seré mi primera elección. Luego se acercó y olfateó su cuello, sacando la lengua para rozar su piel, pero Brando retrocedió de inmediato. No quiso apartarla con las manos, simplemente no quería contacto alguno con ella. Anastasia, al ver su reacción, lo miró y le dijo. Mi lobito, no me digas que me tienes miedo. Después sonrió con perversidad y añadió. Mi intención no es que me temas, más bien todo lo contrario. Brando la miró con desdén y respondió. ¿Quién te tendría miedo a ti? Eres solo una bruja que se cree de sangre azul porque usa magia negra para lograr sus propósitos. Sabiendo que, tarde o temprano, tendrá que pagar el precio por todo lo que hace. Claramente te vi alejarte de mí, replicó ella con una sonrisa dibujada en los labios. Y si te alejas, es porque me temes, ¿o no? Aún así, yo jamás te haría daño. ¿Acaso no sabes cuánto te deseo? Solo quiero que me hagas tuya. Y tranquilo, que tarde o temprano lo serás. Me amarás igual, o incluso más, de lo que yo te amo a ti. Brando soltó una risa cargada de sarcasmo y le dijo. No me importa lo que seas capaz de hacer o no. Solo te advierto que te alejes de mí, porque de lo contrario no respondo por lo que pueda hacerte. ¿Acaso es porque ya encontraste a tu compañera? Añadió la bruja con una sonrisa ladina, dejando claro que ya sabía que él había hallado a su pareja predestinada. Capítulo 14. ¿Por qué no la has marcado? En aquel instante, Brando comprendió que aquella mujer había escuchado su conversación con Marcos, así que le dijo con firmeza. Será mejor que te mantengas alejada de mí y de mi pareja. De lo contrario, te irá muy mal. Luego añadió con dureza. Además, no sé qué haces todavía aquí si ya sabes que mi alfa no va a firmar el nuevo tratado con tu clan. Desde ahora ya no somos aliados, así que puedes irte por donde viniste. ¿O acaso estás esperando a que mande a alguien a sacarte? Pero a Anastasia poco le importaba aquel tratado ni que la sacaran por la fuerza. Con una sonrisa maliciosa en los labios, replicó. Más bien dime, ¿cómo es tu compañera? ¿Es más bonita que yo? Al ver que Brando no respondía, insistió. Vamos, dime algo. Si ya la encontraste, ¿por qué no la has marcado todavía? Mientras hablaba, echó un vistazo al fondo de su bolso, donde guardaba su bola mágica. Quería ver el rostro de la compañera de Brando para raptarla y hacer con ella lo que se le antojara. Pero al notar que él no proyectaba ninguna imagen en su mente, volvió a provocarlo. No me digas que es tan fea que por eso no la has marcado. Y justo entonces, la imagen apareció. El rostro de su compañera se reflejó con claridad en la bola de cristal. Aquella mujer era simplemente hermosa.
Al verla, Anastasia levantó la mirada hacia Brando con furia, pues jamás pensó que pudiera existir otra mujer más hermosa que ella. La compañera de Brando estaba en un nivel distinto de belleza, y ese descubrimiento encendió su rencor. En su mente solo repetía que, ahora que tenía la imagen de esa mujer, podría ir tras ella y borrarla del mundo. Porque no solo le había quitado el amor de su vida, sino también lo único de lo que siempre se había sentido orgullosa, su belleza. Hasta ese momento había creído que no existía nadie más hermosa que ella. Pero acababa de descubrir lo contrario. Con ese pensamiento, miró a Brando con odio y le dijo: «Ya verás, llegará el momento en que me suplicarás por estar conmigo». Y se marchó, pisando fuerte. Al regresar a su clan, bajó de inmediato al sótano donde tenía oculto a Carlos y le dijo: «Quiero que me hagas un favor. Si lo cumples bien, te protegeré a toda costa y podrás moverte por el clan como quieras, porque yo, como líder, te respaldaré. Podrás quedarte aquí el tiempo que desees. Incluso, si quieres, pondremos nuestras fuerzas a tu disposición para tu venganza. Porque ahora estoy pensando en unirme a la manada Green y asegurarme de que obtengas lo que tanto deseas». Carlos, al escuchar aquello, no dudó. «Solo dime qué tengo que hacer, que con gusto lo haré por ti». Anastasia lo miró y, mostrándole una pequeña botellita, le dijo: «Me imagino que sabes qué es esto, ¿cierto?». «Sí», respondió enseguida. «¿Y en quién quieres que lo use esta vez?». Ella, sin más, le entregó un retrato de Bianca y le indicó con frialdad: «En esta mujer, y quiero que me la traigas». «¿Quién es ella?», preguntó Carlos con curiosidad. «Eso no te importa, solo rocíale esta loción y no tendrás que hacer nada más. Ella obedecerá cada una de tus órdenes. Espero que cumplas bien mi encargo». «¿Y qué pasa con los cazadores de las manadas que me persiguen?», preguntó inquieto, consciente de que era un lobo buscado. «No te preocupes», respondió Anastasia con una sonrisa astuta. «Te pondré un hechizo para cambiar tu aroma y tu forma, nadie podrá reconocerte. Además, no irás solo, te acompañará un lobo de mi total confianza. Lo único que debes hacer es encontrarla, rociarle un poco de este spray en el rostro y traerla. Del resto, me encargo yo». Una semana después, Bianca fue secuestrada por Carlos. Todo resultó sorprendentemente fácil. Bastó con acercarse, rociarle el misterioso spray y, en cuestión de segundos, ella comenzó a obedecerlo sin resistencia. Bianca estaba tan dócil que subió por voluntad propia al vehículo de Carlos, sin pronunciar una sola palabra de protesta. Él pensó de inmediato que aquella sustancia era lo mejor jamás inventado para someter a alguien. Y apenas la miró, comenzó a desearla. Aquella mujer era simplemente hermosa, y no entendía por qué la bruja quería a una simple humana que, a sus ojos, parecía tan delicada e inocente. Bianca, en ese estado, solo obedecía a su amo, como llamaba a Carlos. Cada vez que él le ordenaba algo, su respuesta era casi siempre la misma: «Sí, amo, lo que usted diga, mi amo». Al verla tan indefensa, Carlos comprendió que, en ese estado, ella no diría ni haría nada para resistirse. Una idea peligrosa cruzó su mente y, mirándola fijamente, le preguntó con voz grave: «Dime, hermosa, ¿estarías dispuesta a estar con tu amo?». Al escucharla responder: «Sí, mi amo, lo que usted quiera que haga, lo haré por ti». Carlos ordenó al conductor detenerse en una zona boscosa, convencido de que allí nadie los vería. Sin embargo, cegado por su deseo, no se dio cuenta de que estaban muy cerca de su antigua manada. Lo único que tenía en mente era tener a aquella mujer entre sus brazos y hacerla suya. Pensando solo en su propio placer, olvidó por completo su compromiso con Anastasia. En realidad, lo recordó por un instante, pero estaba seguro de que ella no se enojaría al descubrir lo ocurrido. Incluso creía que podría agradecerle, pues en su mirada había visto claramente el odio hacia aquella hermosa mujer. Capítulo 15. Criaturas salvajes. El conductor se detuvo y, sabiendo lo que Carlos planeaba hacer con aquella mujer, también pidió participar. Al notar la mirada que Carlos le lanzó, se apresuró a decir: «Señor, después de que usted haga lo que quiera con ella, yo también quisiera probar a esa humana tan delicada y hermosa. Nunca antes he estado con una, y los otros lobos que sí han tenido contacto dicen que son frágiles. Y muy calientes». Carlos aceptó. En el fondo, no quería que Anastasia se enterara de aquello, y la mejor forma de asegurarse era compartir a la mujer con su compañero, pues así no podría delatarlo. Además, él también deseaba comprobar por sí mismo cómo se entregaban las humanas.
esa era la verdadera razón por la que quería acostarse con ella. Apenas comenzó a besar a Bianca, descubrió que no podía detenerse. Aquella mujer era simplemente exquisita, y su miembro estaba a punto de estallar dentro del pantalón. De inmediato rasgó su vestido y, al ver lo que llevaba puesto, supo que ya no podría contenerse. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de lograr su anhelado deseo, alguien lo mandó a volar. Carlos cayó a más de 1 metro de distancia, con un dolor espantoso recorriéndole el cuerpo. Si no hubiese sido por el árbol que amortiguó el golpe, no sabía hasta dónde habría volado. Al alzar la vista para ver quién se había interpuesto entre él y su presa, se arrepintió al instante, ya que su peor enemigo estaba frente a él. De inmediato intentó ocultar su olor, aunque Anastasia ya lo había enmascarado antes. Sabía que si ese lobo descubría su verdadera identidad lo mataría sin piedad y le daría una muerte tan atroz que jamás podría reencarnar. Ese ser era uno de los más fuertes que había conocido, y comprendía que estaba completamente perdido si llegaba a enfrentarse con él. Al ver a su compañero siendo estrangulado, Carlos supo que lo mejor era huir antes de ser descubierto. Pero justo antes de escapar notó algo que Anastasia nunca le había dicho. De haberlo sabido antes, habría acabado con aquella mujer en cuanto la tuvo entre sus manos, pues así habría dejado a su enemigo sin su compañera eterna. Bianca no era otra que la pareja destinada por la diosa Luna al Beta Brando, un lobo tan fuerte y rudo como su primo Marcos. Aunque muchos creían que la calma y la sonrisa de Brando lo hacían ver inofensivo, Carlos lo conocía bien y sabía que era igual o más sangriento que el mismísimo Alfa Marcos. En la manada Fuentes Lagos todos reconocían que el único capaz de igualar la fuerza del Alfa era él. Su padre se lo había dicho una vez, si querían derrotar a Marcos, debían convencer a Brando de unirse a ellos y enfrentarlos cuerpo a cuerpo. Nadie sabía quién ganaría aquella batalla, pues ambos tenían fuerza de Alfa. Lo sorprendente siempre fue que, siendo tan poderoso, Brando prefiriera ser segundo al mando, cuando claramente podía haber sido el primero. Minutos antes, Brando había llegado a la manada divina. Lo primero que hizo fue tomar posesión de ella y ejecutar a los lobos de confianza de Alfa, Germán y Carlos. Sin embargo, su corazón comenzó a agitarse y su lobo a aullar en su mente de manera inexplicable. Una tristeza lo oprimía en el pecho, así que decidió dejar todo para después y adentrarse en el bosque, buscando calmarse. Como si el destino jugara a su favor, o en su contra, cuando ya estaba agotado de tanto correr, percibió el aroma de su compañera. No podía creerlo, pensó que era una trampa para hacerlo caer. Pero la brisa insistía en traerle aquel olor, y su lobo, al percibirlo tan cerca, se desesperaba por verla. ¿Qué hacía Bianca en un lugar tan peligroso, sabiendo el miedo que le tenía a los animales? Ese bosque era temido por humanos y otras razas por estar lleno de criaturas salvajes, y Brando sabía que ningún ser se atrevería a entrar allí. Mucho menos su compañera. Con el corazón latiendo con fuerza, corrió hacia el origen de aquel aroma exquisito. Y lo que vio casi lo llevó a arrasar con todo. Allí estaba su mate, un lobo la custodiaba y otro estaba a punto de hacer la suya. La vista se le nubló de sangre. De una patada lanzó lejos al lobo que estaba junto a ella y, cuando el otro se le abalanzó mostrando las garras, lo estranguló sin esfuerzo. Quiso arrancarle la cabeza, pero no deseaba que su mate viera sangre, no quería traumatizarla más y que llegara a temerle. De inmediato volvió a su forma humana, completamente desnudo, y se acercó con cuidado para no asustarla. Pero lo que encontró en sus ojos lo desarmó. Bianca lo miraba con un desconcierto doloroso. Intentó tomarla para sacarla de ese trance, pero ella retrocedió y solo repetía una y otra vez: «Deja a mi amo, no le hagas nada». Se mordía los labios y la lengua como un animal enfurecido. Continuará.